Agradezco la nota, me voy a sacar el barbijo porque estamos en distancia social y tenés las precauciones con tus micrófonos, lo mismo los otros cronistas que están tomando la nota. Evidentemente que es un momento cuando uno recorre, en este caso la ciudad de Anfunes, ¿no?, cabecera del departamento, uno nota que pareciera estar distanciado de la realidad con tantos problemas, dificultades, pandemia, crisis social y económica. Pero la verdad que nuestra presentación de la lista que encabeza Luis Juez y Rodrigo Loredo en el tramo diputado, justamente nuestra presentación y nuestro mensaje, en este caso a los amigos de Anfunes, es necesario que definamos cuál es la lista más potente que ver el Congreso de la Nación para frenar, para revertir toda esta crisis social, este caos económico y este enfrentamiento que nuevamente a Córdoba le hace el kirchnerismo. Así es que luego de explicar estas cosas encontramos muchísimo apoyo. Los cordobeses nos dicen que creen que Luis Juez es la persona con la capacidad y el coraje suficiente para estar sentado en representación de nuestra provincia frente a Cristina Fernández de Kirchner en el Senado. ¿Por qué dice que son ustedes los únicos que pueden llegar a controlar el kirchnerismo? A ver, la expresidenta y actual presidenta del Senado la he conocido durante 2 años, yo me he hecho presente durante toda la pandemia y la verdad que los argumentos que hemos desarrollado que tienen bases sólidas en cuanto a su contenido no pudieron frenar la sanción de muchas leyes que pasaron a diputado. Entonces solamente alguien con coraje de decir la verdad, tal vez levantando un poco la voz, con el humor cordobés que nos caracteriza, pero algo que ella le teme mucho, ¿sí?, que es que alguien con el coraje de Luis Juez se le siente adelante. Si la cooptación de la justicia, el desprecio por la clase productiva e incluso el relato que ofrecen desde el oficialismo, básicamente de grandes rasgos, se los identifica, ¿cómo define a la marca Juntos por el Cambio e igualmente en qué se diferencian con la lista que hoy por hoy la tiene como candidato? Mire, Juntos por el Cambio es el principal partido de la oposición. Dentro de el frente opositor Juntos por el Cambio, yo integro junto con Patricia Bullrich, soy autoridad del PRO nacional. Entonces, para identificar, entiendo que Juntos por el Cambio es la única alternativa capaz de conseguir ese equilibrio de poderes que vos bien decías, donde ese desprecio por la zona productiva del centro del país, esa decisión de manejar a la gente solamente bajo la presión, es decir, presión tributaria, presión fiscal, presión con la justicia, sancionándola a veces con multas, como he hecho días atrás con una colega suya, Viviana Canosa, es la única manera que ellos entienden de cómo se gobierna. Entonces consideramos que esta es la lista más poderosa y más fuerte. De hecho, me acompaña Daniel Juez, que es un referente de nuestro espacio, que también ha venido recorriendo conmigo la provincia. Luis está en otros eventos y puede dar fe del apoyo que estamos recibiendo de la ciudadanía cada vez que hemos planteado esta situación de la lista más corajuda y más potente que encabeza Luis Juez. Hace falta un goleador inspirado y creo que la figura de Luis Juez es justamente el que le va a clavar en el ángulo el 12 de septiembre. Pero me parece que la gente ya... Mira, si estuviéramos votando, casi estaríamos votando este fin de semana. Nadie pondría en duda que era una derrota contundente del gobierno nacional, lo que obviamente explica por qué decidieron prorrogar la fecha para septiembre. Pero me parece que no le va a alcanzar, me parece que el manejo lamentablemente de la pandemia, que lo tuvieron a lo largo y a lo ancho del mundo, Córdoba, Argentina, realmente deja mucho que desear y la gente no es tonta. Me parece que lejos de votar con la panza y con el bolsillo, como han venido subsidiando un montón de actividades, y porque la guardaban la gente 6-7 meses antes, mucho antes de que la pandemia realmente hiciera efecto, me parece que la gente le va a dar la espalda a este gobierno nacional, porque está claro que no es un gobierno... lejos de lo que dicen que es nacional y popular, está bastante lejos de ser eso, ¿no? Hablando de vacunas, Laura Machado, ¿cuál es su impresión en relación al manejo del mismo por parte del oficialismo?
Bueno, como sabrás, el tema del vacunatorio VIP ha sido un escándalo. Hasta que el propio presidente diga que solamente fue saltearse en la fila un lugar, es una... A ver, las vacunas deberían haber tenido un criterio, ¿no es cierto?, del más necesitado primero y después los amigos de la política. Pero eso que todos repudiamos ofrece otra cuestión que tiene que ver con ideológico. Fíjate vos que hay vacunas que por su origen del laboratorio, como la Pfizer u otro tipo de vacunas, pareciera que nuestro gobierno prefiere, por una cuestión ideológica, proveer primero la rusa, la china, y la misma sociedad, con su argumentación, con su necesidad, porque son vacunas que hay que poner a algunas personas con como movilidades previas existentes por la edad, exigió y le pidió que se modifique esa cuestión ideológica y ahora van a aparecer las otras vacunas. Yo creo que no podemos hacer política con las vacunas, ni para el vacunatorio VIP, ni por la cuestión ideológica, elegir algunas sí y otras no. Y eso es lo que está arreglando la sociedad. Y fíjese que este gobierno, cuando la sociedad se planta, consigue resultados. Pasó con Vicentín, pasó con cuando soltaron los presos en medio de la pandemia, pasó con un freno a la justicia cuando se quiso hacer una reforma del Poder Judicial, que la gente salió a las calles. Así es que, una vez más, hay que salir a las calles el 12 de septiembre con el voto, votar en esto que es la interna, y esos votos de Juntos por el Cambio, a la lista que cada uno considere. En particular, vuelvo a decir, nosotros estamos trabajando para la lista de Luis Juez y Rodrigo de Loredo, donde le integro junto con la Coneja Baldassi por parte del PRO. Creo que es la forma más fuerte que tenemos en democracia de salir a la calle, esta vez en medio de una pandemia. Que voten legisladores de Juntos por el Cambio. Claramente nosotros necesitamos, decía recién nuestra diputada nacional de acá, necesitamos 16 votos de más, o sea, 16 diputados más en la Cámara de Diputados para tener mayoría propia. Es decir, que cada ley que se apruebe sea motivo del consenso. Si esto hubiera sido así, esa ley de biocombustibles no se aprobaba. Esa ley que disminuye la cantidad de biocombustibles de maíz en el corte de nafta y que perjudica no solamente a estas empresas que vos decís, sino en Río Cuarto, en Alejandro Roca, en Villa María. A los cordobeses nos liquidan con eso, nos liquidan con la prohibición de exportar carne, nos liquidan con lo del aeropuerto Córdoba que no han liquidado y el turismo internacional ya no llega, nos liquidan con la decisión política de que la coparticipación ya no es automática, sino que la van mandando cuando consideran. Todas esas voces que hay que alzar por Córdoba, hay que hacerlo en el Congreso, en democracia. Y la mejor y la más potente voz para nosotros es Luis Juez, y por eso estamos recorriendo la provincia pidiendo voto. ¿El juecismo volvió a firmar la alianza con el MST? La verdad que no sé si lo volvió a firmar, yo no estoy en ese partido, creería que no. No sé por qué la pregunta, la Porque alianza... ya había una alianza previa en elecciones anteriores. Sí, fue en el 2000, para la elección a gobernador del 2011. Por eso mismo yo le pregunto si volvieron a firmar la alianza. No, la alianza está puesta sobre la mesa de lo que son Juntos por el Cambio, los 4 partidos que integran hoy Juntos por el Cambio. Frente Cívico, Unión Cívica Radical, PRO y creo que... Coalición Cívica. No hay MST. No, de hecho que creo que el MST son candidatos propios y van a una interna. Creo que la izquierda en Córdoba también tiene. Sí, pero la izquierda va por distintas listas, por eso le pregunto. No, el MST no es parte de la alianza electoral de Juntos por el Cambio. Adriana, ¿esta división le hace bien o le hace mal? Digo, porque estaban conformando una coalición muy interesante que dio buenos resultados en el Distrito Córdoba. Ahora esto de haberse dividido, ¿se va a cumplir con esa máxima de la política, el que gana conduce, el que pierde acompaña, o eso es para la foto? Sin duda alguna, Ruli, esta división no ha sido lo que realmente los cordobeses estábamos esperando, y digo estábamos porque yo también estaba muy convencida de que íbamos a poder presentar una lista única de Juntos por el Cambio. Sí estamos convencidos porque siempre decimos el enemigo no es la otra lista. Nuestro enemigo y por el quien vamos a pelear es contra el kirchnerismo, contra Hacemos por Córdoba, que son realmente los bloques con negociadores, con el oficialismo. Con ellos con quien nos tenemos que enfrentar. Así que yo creo que van a tener una madurez suficiente nuestros candidatos de, una vez que pase el 12 de septiembre, estar alineados y trabajar y tirar todos para un mismo lado.
Y allí es cuando nosotros también aquí en Dianfunes vamos a salir a la calle a trabajar el territorio. Mi compromiso fue yo no voy a implosionar la estructura partidaria del PRO aquí en Dianfunes, porque realmente cada uno tiene una inclinación. Los candidatos en ambas listas son realmente amigos, son gente muy potable, son gente que realmente me siento enorgullecida de ver cómo representa a la senadora Laura Machado en este momento cumpliendo su rol en el Senado. Me siento enorgullecida con la Coneja Baldassi, con Zoe Zucaría, alzando su voz en diputados. Entonces es difícil poder inclinarse realmente para trabajar por una o por otra lista. Mi compromiso es acompañar a todos los candidatos del PRO que vengan a la ciudad de Dianfunes, y así lo vamos a hacer, Ruli, así que... Fiscalizar. Y sí, por supuesto, la fiscalización que va a estar allí, como todos los años lo he venido haciendo, cumpliendo, controlando para lograr un proceso eleccionario transparente. Adriana, Hacemos por Córdoba y Frente de Todos se dicen peronistas, aunque van por listas separadas. ¿Esto puede significar en el Congreso una ventaja o una desventaja si finalmente deciden unirse allá? Y realmente va a una clara ventaja para el oficialismo, ¿no? Para el kirchnerismo, porque terminan negociando y terminan realmente comprando los votos de los 4 diputados de Córdoba. Así que para nosotros eso es contraproducente realmente. Laura, por lo menos para nosotros, para concluir, bueno, ¿cuál es el mensaje? En definitiva, ustedes han tirado sobre la mesa la postura partidaria que tienen, pero ¿cuál es el mensaje para ese tipo que se levanta temprano, que paga los impuestos, que de los impuestos de él se distribuyen en tipos que no hacen eso, que no laburan, que las reciben de cachetada, utilizando términos futbolísticos? ¿Cómo se hace para llegar a la gente con un mensaje, con ese marco, con esa situación? Yo le estoy pidiendo a todos los cordobeses que crean que hay que defender en el Congreso Córdoba, que piensen y que sientan quién es la mejor persona a quien ellos le confiarían esa presencialidad frente a Cristina para defendernos del kirchnerismo. Y como esa pregunta es una pregunta abierta, cuando yo le pregunto a cada persona con la que me ha tocado hablar, todos me contestan que es Luis Juez. Que es Luis Juez al que tenemos que encomendar que esté sentado en ese recinto de la Cámara de Senadores, cerrado por la pandemia, donde muchos aparecían en televisor y los desconectaban para que no pueda esgrimir sus palabras. Pues ahora eso no va a ocurrir, y que tengan la confianza que a partir de noviembre va a haber una voz fuerte y potente en el Senado de la Nación. Muy bien, muchas gracias. Por último, una pregunta. Tanto usted como cualquiera que ocupa una banca en la Nación, me gustaría saber cómo es la mirada con respecto al tema de la corrupción, porque tanto el gobierno actual como el gobierno anterior tienen acusaciones cruzadas entre ellos con respecto a la corrupción. Bueno, la corrupción es algo inaceptable, sea quien sea la persona que genere esa situación. Si ha habido corrupción durante la gestión del presidente Macri, está toda siendo juzgada. Pero la gran diferencia con el kirchnerismo, que fue una banda, porque no solamente había casos de corrupción aislados, sino organizaciones, donde la mayoría han estado detenidos, no solamente acusados, sino detenidos, es que posteriormente y durante este gobierno hay una decisión política por parte de Cristina Fernández de Kirchner de generar modificaciones en la justicia para asegurar la impunidad. Y ahí está la preocupación que tenemos nosotros. Si alguien comete un delito de corrupción, tiene que ser juzgado. Ahora, esta decisión política que hay en el Congreso de la Nación de hacer avanzar leyes para asegurar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner es la gran preocupación. Quisieron modificar la reforma judicial, quisieron modificar el Ministerio Público Fiscal, quisieron modificar la forma de nombrar a los jueces, quisieron aumentar la cantidad de votos, disminuir la cantidad de votos necesarios para elegir al Procurador Fiscal de la Nación, que no es nada más ni nada menos el que maneja a los fiscales que acusan a los funcionarios públicos por corrupción. Quisieron modificar la ley del arrepentido para que caiga la causa Cuadernos. Es decir, le puedo dar innumerables maniobras que se ha hecho desde el gobierno nacional para asegurar la impunidad. Ahí está el peligro para los argentinos. También tenemos antecedentes del expresidente Mauricio Macri en su paso como gobernador de Buenos Aires, como jefe de gobierno de Buenos Aires. Antecedentes de una muy buena gestión tenemos. Tenemos antecedentes de las tráficas que se importaban y no era tan así.
Mire, todas las acusaciones que le han hecho el presidente Macri han ido a la justicia, absolutamente todas. En la mayoría de ellas está siendo sobreseído, fíjese usted, que era un acusado de espía, Perfecto. de espía cuñado. Por eso Y está lo que sobre no, la- seguramente la justicia investigar. Nosotros no, a ver, vuelvo a repetir, la justicia tiene que existir, tiene que ser transparente y tiene que asegurar justicia final, ¿sí? Y vuelvo a repetir, lo preocupante y lo comparativo de las dos gestiones, a mi criterio, por parte del periodismo, tiene que ser cuando además el gobierno trata de asegurar la impunidad modificando la justicia o presionándola. Juntos por el Cambio cuenta con voces de mujeres que tienen una fuerza muy particular, entre ellas Vidal, Bullrich, Carrió. ¿Cómo se logra en Juntos por el Cambio justamente eso a nivel federalismo? Bueno, estas voces, como sabrá, son voces que de alguna manera generan un norte, ¿no? Yo, junto con Patricia Bullrich, gobierno el PRO Nacional, yo soy vicepresidenta segunda del PRO Nacional. Son mujeres que recorren permanentemente la Argentina, son mujeres del espacio, pero que también generan la muestra, ¿no? Que la mujer en política puede tener el mismo coraje que los hombres. Y en nuestra lista, en la lista que encabeza Luis Juez y Rodrigo Loredo, hay mujeres muy valiosas, ¿no? Tenemos a Carmen Álvarez, que es una trabajadora social muy importante y una excelente defensora de la educación y los derechos humanos, que la integra. Y tenemos muchas mujeres del interior, además de ser una de las pocas listas que se presentan dentro de Juntos por el Cambio, que tiene a referentes de la juventud de los tres partidos, entre ellos también mujeres.